Buenas. La vez pasada estábamos hablando de la realeza y de todo el símbolo que había significado el mundo de la monarquía para los británicos. Y estábamos hablando de la educación. Decíamos que íbamos a tocar un poco el tema de la educación. El tema de la educación en Inglaterra es muy importante porque el esquema educativo que ellos manejan es tan fuerte, tan represivo en términos de suprimir los sentimientos, la parte de la expresión de las emociones, de la expresión de los afectos, que genera muchas represiones. Y esas represiones generan periódicamente rebeliones. Se trata de un esquema educativo perpetuado durante mucho tiempo, en el cual los sentimientos son un asunto personal e íntimo que no debe ser mostrado ante los demás como si esto fuera un acto de exhibición, como si fuera un problema de pudor. Entonces, cuando usted muestra los sentimientos ante los demás, está como faltando a las leyes de la intimidad interior. De esa manera, los individuos manejan unos niveles de aislamiento grandes porque no pueden expresar ese tipo de emociones porque socialmente no está permitido. Esto se hizo particularmente complicado durante la era victoriana, porque durante la era victoriana las relaciones entre padres e hijos estaban marcadas por una gran distancia. Los padres no podían expresar, particularmente los padres varones, no podían expresar el afecto, los mimos hacia los hijos, por un lado. Por otro lado, también había una severidad. La figura del padre era una figura patriarcal, totalmente vertical, lejana, distante, una figura frente a la cual no podía haber ningún tipo de duda, ni muchísimo menos. Son relaciones totalmente autoritarias. Eso también lo señalaba Dickens en sus obras, cómo los niños estaban totalmente, digamos, desprotegidos en manos de una autoridad paterna que era totalmente ilimitada. Esto no solamente en Inglaterra, esto también en el resto de Occidente. Llegar a formular los derechos de los niños, llegar a entender a los niños no como propiedad de sus padres, sino como individuos con derecho a unos respetos y a una vida propia, fue un proceso muy largo. Llegar a considerar todos estos elementos como una parte no de la intimidad familiar, sino una parte de la sociedad en la cual los niños deben estar protegidos de todo este tipo de cosas, fue una larga pelea. Entonces, entre la distancia que hay en la educación durante la era victoriana, el énfasis en los modales, el énfasis en las maneras, el énfasis en no demostrar nada, en manejarse correctamente, todo este énfasis en los buenos modales, en la buena educación, en la palabra correcta, en el saludo que toca, es la fuente de muchísimas rebeliones en Inglaterra. Y es la fuente de la inspiración también de la búsqueda de otros experimentos. Entonces, uno de los grandes y más famosos experimentos de la educación en Inglaterra lo hace un personaje que nació en 1883 en Escocia, que se llamaba Neil. Este personaje va a cambiar la historia de la educación porque él va a crear una escuela en libertad. Una escuela que vaya a permitir que todos estos códigos sean cuestionados. Él estudió en la Universidad de Escocia durante 12 años, fue profesor también en los colegios estatales escoceses y después con otros compañeros basados primero en Dresden, hizo el experimento, y luego en Australia, y luego se volvió a Inglaterra, donde lo convirtió ya propiamente en una escuela que sería toda una línea en pedagogía. Él lo va a llamar Summerhill, porque el colegio donde edificó este proyecto en Inglaterra estaba en un lugar llamado Summerhill, sobre una colina que se llamaba Summerhill, y allí fue donde empezó el experimento. La idea de Summerhill es concebir la libertad en los niños y la libertad en la educación. Y eso en Inglaterra resultaba totalmente revolucionario. Y resultaba totalmente revolucionario porque vienen los esquemas de la era victoriana. Y los esquemas de la era victoriana manejan un nivel de rigidez,
completamente inamovible. Esto en una sociedad además que estaba tan estratificada por clases sociales, donde desde el acento mismo usted ya estaba determinado a dónde iba, a qué lugares tenía acceso y a qué lugares no tenía acceso, qué tipo de educación le estaba dada y qué tipo de educación no le estaba dada. Este experimento, en el momento en que se hace, no tiene ningún antecedente. Cuando empieza, porque además empieza muy temprano el experimento. El experimento empieza hacia los años 30 y es muy temprano para todo lo que sería después. Ya cuando empiecen las rebeliones de los 60, cuando empiecen todos los movimientos estudiantiles y todo eso, el experimento de Summerhill tiene en ese entonces una trayectoria muy amplia. El experimento de Summerhill lo que intentaba era concebir cómo sería la educación en libertad, cómo sería la educación si los niños tienen la libertad de crear, si la escuela, en lugar de destruir todas las manifestaciones de la individualidad, todas las manifestaciones de la creatividad, las incentiva. Si los niños, en lugar de ser una especie de prisioneros de un sistema educativo, se convirtieran en actores, partícipes y protagonistas de un proceso de educación. El experimento de Summerhill es uno de los patrones pedagógicos del siglo XX. Está basado en Freud, está basado en Wilhelm Reich, está basado en todas las teorías de vanguardias que se estaban moviendo en ese momento en el mundo, y es uno de los puntos de vista más importantes. La pedagogía que ahora habla de la necesidad de escuchar al estudiante, de la necesidad de que el estudiante tenga la capacidad de expresarse, desarrolle criterios y un juicio propio, viene de Summerhill, complementada mucho más adelante en Estados Unidos con la teoría del Dr. Spock, que en pediatría empezó a hablar por primera vez de expresarle el afecto a los niños como una manera de ayudarlos a crecer con seguridad y fuerza interior. Porque antes de estos planteamientos, la fuerza la resolvía la gente a partir de la física supervivencia frente a esquemas de educación muy, muy autoritarios. La idea es que la fuerza interior la saque la gente de su propia convicción, de su propia seguridad y no de la imposición desde afuera. Ese es como el cambio. Este experimento va a ser muy importante como punto de referencia para todos aquellos que han trabajado la libertad como un problema en la educación. Y corresponde a esa otra parte de la cultura inglesa, esa otra parte que es contestataria, que es contracultural, esa que estamos hablando que se expresa paralelamente. Ellos son tradición y también son vanguardia. Esta parte de las vanguardias, que la hemos venido siguiendo desde lo que más adelante sería el pop y el rock, y desde lo que antes fueron los románticos, en la educación se traduce a través del experimento de Neil en Summerhill. Entonces, eso también existe. Y es una parte importantísima, es una escuela pedagógica, es una manera de ver la vida, es una revolución en todo el sistema educativo la que este señor hace. Él va a morir en 1973, pero deja una formación importantísima. Entonces, pero esto es un elemento, digamos, un elemento contracultural, un elemento de vanguardia. La educación como tal es de unos esquemas de tradición que va a producir una especie de camisa de fuerza. Por eso era que John le Carré decía que que los ingleses podían ser perfectos espías porque podían desmoronarse por dentro y nadie lo notaría porque estaban entrenados para no mostrar sus emociones. Por eso hablábamos la vez pasada de cómo Diana, la princesa Diana, al criar a sus hijos de una manera afectuosa, públicamente dulce, rompía los esquemas con que todos los reyes fueron criados, porque ellos eran criados con la mayor severidad, con la mayor distancia, con la falta total de expresividad del afecto, y ella rompía todos esos cánones al ser natural, afectuosa y dulce con sus hijos, sin mantener los protocolos con los cuales todos los demás sí fueron criados. Entonces aquí hay una cosa muy complicada y es importante entender todo este problema porque eso va a generar un montón de rebeliones. Entonces la primera de las rebeliones es la vanguardia, que es precisamente lo que va a sacar Summerhill, lo que va a sacar Neil. Después,
En los años 60 es cuando empiezan todas las grandes rebeliones en el sistema educativo, en el sistema universitario, cuando empiezan todas las luchas contestatarias en las universidades por el derecho a autogestión. Lo mismo que estaba sucediendo en las demás universidades europeas, empieza a suceder con mayor razón en las universidades inglesas. Porque precisamente esta dureza, esta rigidez, esta imposición de costumbres totalmente forzadas, que es lo que estamos viendo desde Dickens, que es lo que estamos viendo de cómo los niños eran reproductores del esquema de autoridad de sus padres, y ellos no tenían sino que obedecerlo. En todas las novelas de la literatura inglesa, los niños están marcados por una severidad terrible, que digamos muy casi rayan en el maltrato de lo distante, de lo austera, de lo incapaz de comunicar afecto. Entonces eso va generando unos problemas gravísimos. Las grandes rebeliones vienen de ahí. Entonces la primera de las grandes rebeliones viene con los años 60, viene con todo lo que va a pasar en ese momento. Viene con, bueno, pero con la minifalda, con la revolución sexual, pero viene fundamentalmente con el derecho a cuestionar, a preguntar, a disentir en el aula, a estar en desacuerdo con el maestro, a poderle preguntar al maestro, porque las reverencias de autoridad son tan grandes que es impensable siquiera cuestionar al maestro o siquiera preguntarle. El miedo es la única relación que ellos conocían en la educación. Todo esto va a ser llevado al rock de una manera magistral por Pink Floyd dentro de un trabajo complejo que se llama The Wall, y el trabajo como tal son los muros interiores, las barreras que se generan en el alma de esta cultura, que la hacen no solamente incomunicada consigo misma, sino que la ponen en una situación de total vulnerabilidad porque por dentro se les mueren los sentimientos, y eso está dado en gran medida por la educación. Toda esta tradición va generando un tipo de resentimientos muy fuertes. Esta canción de Pink Floyd dice que cuando éramos pequeños había ciertos profesores que gozaban exponiendo nuestras debilidades ante los demás y muestran cómo le cogen un poema a Pinky, que es el personaje de la historia, y lo ridiculizan y lo vuelven una sátira. Entonces empiezan a decir: no necesitamos educación, no necesitamos control escolar, no necesitamos oscuro sarcasmo en la clase. Profesores, déjenos a los niños solos. Y la imagen, en paz, pues más que solos, en paz. Y la imagen es la de un montón de niños a los que se les pone una cara, un rostro uniforme uno por uno, se les pone en una cadena de montaje, bajan a un abismo y luego salen en forma de salchichas. Es una imagen terriblemente fuerte, y la canción es terriblemente fuerte porque el tipo de educación del que se está hablando es terrible. Es una educación que también viene desde lo puritano, desde la negación del cuerpo, desde la negación de la libertad, desde la negación del placer, de las épocas más puritanas de Cromwell. Hay películas como Oscar y Lucinda, donde le mostraban la educación de un personaje al que no le permitían comer pudín, porque la complacencia de los sabores dulces en la boca podría debilitar su carácter. La idea de fortalecerlos a punta de violencia interior es una cosa que va a producir unas reacciones brutales. Y si uno no entiende este esquema educativo, no entiende cómo y de dónde salieron los punks. Precisamente el movimiento punk va a surgir mucho tiempo después por estos esquemas de educación. Entonces, una de las rebeliones grandes son las de los años 60. Y precisamente el dejarse el pelo largo, el andar con los pantalones de bota campana, todo eso son íconos, son símbolos de rebelión.
era precisamente desconocer una autoridad que se había vuelto asfixiante, que lo había sido siempre, de los esquemas de educación más represivos, donde el pegarle a los niños, donde el gritarlos, donde el ridiculizarlos estaba a la orden del día, eran los esquemas de educación inglesa. Aún sigue siendo así en algunas partes, pero ya de todas maneras, todas las sucesivas rebeliones que han habido han permitido líneas de cambio, han permitido, en todo caso, enfoques diferentes, porque esto llegó a ser muchísimo más severo y muchísimo más grave. A lo largo del siglo XIX, la era victoriana, es la época en que con mayor evidencia se hace presente la represión en la educación. Entonces, viene la etapa de los años 60, vienen los esquemas en las universidades, toda la lucha en las universidades, vienen películas como la de Lindsay Anderson que se llama If, que es una película que muestra todo el esquema de retaliación de los niños que después van a ser, cuando son más grandes, son reprimidos por los que están en los cursos superiores y estos a su vez por los prefectos de disciplina, que son niños también que tienen están encomendados para perpetuar el sistema de autoridad. Entonces esto explota cada ratico y explota con mucha frecuencia porque precisamente genera rebeliones internas profundas. La película de If de Lindsay Anderson plantea una rebelión que termina en una matanza escolar como una manera de mostrar un nivel intolerable de represión multiplicada con un efecto una sobre otra. Y así hay constantes referencias a este tipo de rebeliones. Lo que mostraba If, por supuesto, distaba mucho de la brutal realidad que hoy se ha presentado en las escuelas, particularmente en los Estados Unidos. Era una manera de mostrar que estas rebeliones reventaban a las personas por dentro, ese tipo de esquemas educativos. Luego con Pink Floyd, con The Wall, se va a presentar ya como un conjunto. Ya lo que hace The Wall es contextualizar la educación británica dentro de todo lo que significa esa sociedad en términos de negación de los sentimientos, en términos de la educación desde los niños que son educados sin sus padres porque todos ellos van a morir en la guerra, en términos de las relaciones como relaciones que no pueden llegar a comunicar afecto, en términos de todo, de cómo la sociedad les exige que se despersonalicen y se conviertan en unos seres casi anodinos para poder funcionar. Entonces lo que hace Pink Floyd es darle toda una dimensión de vacío al esquema educativo de los ingleses. Por eso resulta tan supremamente fuerte y reveladora esta obra, porque muestran que están rodeados de paredes interiores y que esas paredes interiores están construidas fundamentalmente por el sistema educativo, que hay muchos ladrillos que las construyen, pero que los pilares están en el sistema educativo y en la relación con los padres. Entonces empiezan a cuestionar todo eso. Más adelante viene una época, ya después de pasado los 60 viene una época que son los años 70, y en los años 70 se vuelve a dar otro tipo de rebelión, y se da por varios motivos. Una cosa es que en los años 60, cuando se estaban dando los grandes florecimientos y los ciclos de abundancia económica y de superávit, es cuando se plantean condiciones de vida más amables, condiciones de vida más libertarias, porque llegó la época de la abundancia, ha pasado la escasez de la posguerra, ya la sociedad, el estado de benefactor ha empezado a dar sus frutos, hay una escolaridad ya generalizada, la educación, sobre todo la educación universitaria, se vuelve un fenómeno de masas y no de élite, que es una de las características de las sociedades cuando entran en etapas de expansión y de expansión económica, y es que si tienen la concepción del desarrollo de una sociedad en su conjunto, lo primero que tienen que hacer es desarrollar la educación, y al desarrollar la educación la amplían la cobertura. Entonces, cuando todo esto empieza, hay un ciclo, digamos, de bienestar, de bonanza muy grande en Inglaterra, que es durante los años 60, en Inglaterra y en Europa y en Estados Unidos, porque es la época de las sociedades industriales avanzadas, ya cuando se satisfacen las necesidades básicas de la mayoría de la población. Y luego, en los años 70, se presenta una coyuntura que nadie hubiera podido imaginar.
Y esa coyuntura tiene que ver con algo que, digamos, que explota desde el otro lado del mundo y que ellos tampoco hubieran podido prever. La historia es que desde los comienzos de los tiempos, desde los comienzos del siglo XIX y desde el siglo XX, cuando Inglaterra hizo la conversión de los barcos de vapor a los barcos de petróleo, empieza a necesitar una presencia en el Medio Oriente. Y es cuando saca esos contratos leoninos que hacía Lord Darcy Knox por toda la exploración, perforación, comercialización de todo el petróleo comprendido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. Cuando empiezan esos tratos de la Anglo-Persian y todas esas condiciones con los pueblos persas y los pueblos árabes, esos pueblos no tienen ninguna necesidad del petróleo porque no están en una era industrial. Su necesidad es el agua. Entonces los contratos del petróleo empiezan en condiciones totalmente leoninas, mucho antes de que los pueblos que los producen tengan y que los poseen tengan alguna conciencia de lo que eso es. A lo largo del siglo XX se hacen conscientes de que el petróleo es el motor de la sociedad industrial, es el líquido que mueve toda la sociedad industrial. Intentan organizarse, hay varias posibilidades, pero esto se va a concretar con la creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la que va a crear las condiciones de presión. Y a una lucha que se llevó durante todo el siglo, se le va a hacer visible en el 72 y en el 73, con una transformación que nunca antes se hubiera podido imaginar Occidente, la crisis energética. Tanto es así que en los Estados Unidos se había hecho un estudio en el cual se hablaba de cómo sería la siguiente década basado en las premisas de la anterior, y todo el estudio tan absolutamente exhaustivo que se hizo de todas las posibilidades y de todas las hipótesis quedó completamente desvirtuado por un factor histórico impredecible, la crisis energética. La crisis energética consiste en que la era del petróleo barato se acabó, en que el petróleo va a pasar de 50 centavos de dólar a $50 barril en 2 semanas. Esto pasa a las sociedades industriales del superávit a la recesión económica. Y con la recesión económica llega el desempleo, que no se había vuelto a ver durante toda la época de los 60, porque precisamente la contracción de toda la parte de superávit ya había solucionado ese problema. Ahora otra vez se enfrentan al desempleo y eso va a traer consecuencias en la educación también. El desempleo que se va a producir a partir de la crisis energética, lo que antes era una gran cantidad de oportunidades para toda la sociedad, que había generado condiciones nunca antes tenidas, digamos, en el siglo, porque en el siglo XIX las tuvieron todas, pero ahora tenían de nuevo la restricción. Digamos, ellos siempre se enfrentan a épocas de contracción y épocas de restricción económica. Viene el desempleo, la crisis energética es un golpe brutal. Es un golpe brutal porque derivados del petróleo hay por lo menos 500 derivados y en ese momento, cuando estalla la crisis energética, el 90% de la sociedad industrial funciona con el petróleo. No hay fuentes alternas todavía porque no había necesidad de trabajarlas. El combustible fósil era la única posibilidad de moverse y esto va a influenciar desde el asfalto, desde los automóviles, la gasolina, el combustible, todos los sistemas de transporte, hasta los acetatos. La industria disquera va a tener una fuerte baja porque el acetato se produce de derivados del petróleo, entonces solo van a salir los artistas que son más importantes. Todo cambia a partir de la crisis energética. Y ese paro, esa situación de inestabilidad y ese sistema educativo va a generar una rebelión que se va a conocer con el nombre de los punk. Los punk, los que aquí llamarán después ponquetos, son una manifestación del desempleo por un lado, de la crisis económica que se produce inmediatamente después de la subida súbita de los precios del petróleo, pero son una de estas cadenas de rebeliones que periódicamente surgen frente al sistema educativo y frente al sistema de aislamiento y de
excesiva formalidad que esa sociedad tiene. Ya habíamos visto cómo el rock permanentemente la cuestiona una y otra vez. Todos los rockeros ingleses tienen una y otra forma de mostrar sus limitaciones a nivel de la expresión del afecto. Pero los punk llevan esto a la mayor de todas las radicalidades. Los punk van a desarrollar una gestualidad que le exprese a la gente qué tan disgustados viven ellos con la sociedad en la que están. Entonces ellos sienten que la sociedad en la que están es una sociedad formal, carente de contenidos, ellos son seres desesperanzados. Sienten que las rebeliones de los años 60 no lograron transformar las cosas en la medida en que quisieron ser transformadas. Sienten que hay una especie de frustración o de sueño roto, una utopía no alcanzada. Entonces ellos ya no son seres utópicos, ellos no sueñan, ellos no tienen sueños, ellos hablan del no futuro, ellos son, digamos, completamente desesperanzados y son nihilistas. Para ellos no hay, digamos, no se trata de buscar horizontes, se trata de denunciar un estado de cosas que para ellos es intolerable. Entonces lo que hacen los punketos, los punks, es desarrollar una gestualidad que haga evidente eso, la desesperanza, el no futuro, el profundo asco que la sociedad les produce. Entonces cuando se ponen ganchos de esos ganchos que se utilizan para la ropa, esos ganchos se los ponen en las mejillas, cuando se ponen huecos en las orejas, cuando se hacen esas crestas de todos esos colores, adquieren un aspecto tan chocante frente al ciudadano normal, como chocante les resulta la cultura de los ciudadanos normal a ellos. Entonces el planteamiento del punk es, mire, tanto asco como yo le pueda producir a usted, usted me produce a mí. Yo se lo produzco gestualmente, pero usted me lo produce en la manera como usted vive. Entonces yo lo que quiero es que usted vea representado en mí toda la náusea, la profunda repugnancia que me produce su forma de vida. Entonces el movimiento punk es muy fuerte, es muy agresivo en términos gestuales, y si usted va a ver, la agresión es gestual. Ellos no es que hagan, digamos, mayores maldades, es la manera como confrontan, es el desenfado, la rebelión, la rebeldía llevada a un terreno estético, lo que los va a hacer tan llamativos. Ellos lo que están demostrando es un estado profundo de malestar que se agrava en las situaciones de estrechez económica. Y eso es lo que, digamos, lo que van a demostrar ellos. Entonces, hay un grupo que se van a llamar los Sex Pistols, y ellos van a sacar canciones que tendrán títulos como Anarquía en el Reino Unido, canciones donde dicen, yo soy un anarquista, yo soy un socialista, yo no sé lo que soy, pero sé cómo conseguirlo. Es una manera de demostrarles a ellos que ellos no importa, no es que tengan sueños ni proyectos, tienen es urgencias vitales, urgencias profundas, y esto sale de todos estos esquemas educativos, sale de un estado de represión que empuja a la gente hacia rebeliones francas y abiertas. Entonces los punks van a desarrollar una rebelión contra los modales, en la tierra de los bien educados, allí donde todo el mundo tiene que comportarse, tiene que saludar, tiene que decir todo lo que tiene que decir cuando tiene que decirlo. Esta gente se rebela contra todo eso. Entonces, si uno no entiende todo el problema de la represión en la educación en Inglaterra, de la represión interna, de sentimientos, de espontaneidad, de creatividad, de posibilidad de ser, no puede imaginarse de dónde y por qué van a salir los punk en Inglaterra. Entonces el movimiento punk es precisamente la expresión tal vez más llamativa, más fuerte de la rebelión, de estas rebeliones de los ríos profundos, que son todos aquellos que se han levantado contra el sistema educativo inglés, desde el experimento de Summerhill como una alternativa real a la educación represiva, hasta los punks como una reacción visceral, absolutamente visceral, frente a este tipo de represiones. Entonces la persecución contra ellos va, por un lado, se vuelve un elemento folclórico de la Gran Bretaña.
y entonces se vuelven postales y la gente trae postales con los punks y eso queda de lo más encantado porque de lo más encantador porque también es otra manera de vaciar de contenido una protesta, es hacerla folclórica y hacerla pintoresca. Pero por el otro lado les aterran, les tienen pavor, porque allí donde todo el mundo se comporta propiamente, y comportarse propiamente es un valor fundamental, esta gente transgrede todos esos códigos. Hasta el punto de que los Sex Pistols además tenían nombres que de por sí eran transgresores. Sí, era Johnny Rotten, Johnny el Podrido, sí, y eran Sid Vicious, sí, Sid el Vicioso. Eran nombres que precisamente tuvieran la connotación de estar en contra de transgredir, de tener toda una simbología de choque. A los Sex Pistols van a llegar el punto en que a ellos los van a reprimir porque son los creadores del punk en la música, y el punk es un movimiento vital, musical, artístico, pero también es un movimiento gestual, es una actitud frente a la vida cotidiana, es una actitud frente a la vida. Entonces, por eso a los Sex Pistols les van a prohibir tocar en el territorio del Reino Unido. No pueden tocar en la Gran Bretaña en ninguna parte. Entonces se contratan un barco y hacen un famosísimo concierto en las aguas, en el barco, y todo el mundo se va para los puertos a oírlos tocar. Entonces se les arma una discusión sobre si las aguas territoriales son o no parte de la soberanía del Reino Unido, pero ellos no están incumpliendo la norma porque no tienen un piecito puesto en el territorio, ellos tienen los piecitos en las aguas. Entonces esto lleva, por ejemplo, a este tipo de confrontaciones en las cuales ellos buscan la manera de poner en ridículo esa represión. El punk es un tipo que además no se toma en serio ningún esquema de autoridad, y eso en una educación tan autoritaria no se había presentado antes de esa manera. O sea, desde otras sociedades donde los esquemas de autoridad son tan relativos, es difícil imaginar cómo una rebelión como la punk va a ser tan supremamente fuerte y transgresora en Inglaterra. Pero es que allá, en la Gran Bretaña, el esquema de autoridad es un eje de todas las relaciones y sobre todo es un punto central de la educación y de la crianza. Rebelarse contra eso, llamarlo desesperanza, llamarlo frustración, llamarlo sueños rotos, llamarlo farsa, llamarlo formalidad, es una cosa que transgrede totalmente el orden social. Esto lo habían dicho los rockeros desde el rock sinfónico. Esto lo habían desarrollado los hippies a través del underground inglés. Pero era una postura, digamos, fuerte, crítica, pero pacifista. La postura de los punks es una postura agresiva. Ellos no son violentos como tal, pero sí son terriblemente agresivos. Entonces, hay una parte que siempre está en permanente choque, que siempre está en permanente latencia, que es la parte que se revela cada tanto, cada generación, contra el sistema educativo de los ingleses, porque precisamente eso es lo que fomenta las grandes y profundas rabias interiores. Entonces, ellos son una mezcla de muchas cosas. Son una mezcla de toda una tradición que los cohesiona, como hemos visto con la monarquía, y son una mezcla también de vanguardias que se producen de una generación a otra, cada tanto en la cultura, como una reacción a estos sistemas educativos tan supremamente bravos y tan supremamente estrictos, tal vez de los más represivos de Europa, solo comparables con los de Alemania, que son de todas maneras esquemas donde la autoridad está por encima de la construcción de seguridad propia en el individuo. Y es eso, digamos, uno de los problemas que siempre está latente entre ellos, porque es una cosa tan arraigada y tan antigua, y que viene desde los puritanos, y que viene desde los victorianos, y que viene desde la Reforma, y que viene desde el sentido de la purificación como una manera que se alcanza a través del dolor, y que viene del estoicismo, y que viene de tantas negaciones, que eso es lo que periódicamente estalla las rebeliones en el Reino Unido. Entonces eso es, digamos, uno de los elementos de latencia, y por eso queríamos traerlo a colación, porque eso es importante para entender desde la monarquía
desde una persona, figura como la de Diana frente a sus hijos, desde el cambio de los tiempos. Ellos necesitan cambiar esos esquemas y permanentemente tratan de cambiarlos porque son esquemas que van en detrimento de la construcción del individuo por dentro. Y eso es lo que produce permanentemente las rebeliones. Esa es una parte fundamental de la cultura inglesa. Si no se entienden los esquemas educativos, no se entienden muchas partes de cómo ellos funcionan. Ahora, por otro lado, ellos son dueños de una tradición educativa importantísima, porque son precisamente en sus universidades, en Oxford y en Cambridge, donde se producen templos del saber, donde se han creado grandes escuelas de pensamiento económico, como el Círculo de Cambridge, donde se han creado las grandes escuelas como en los colegios de Eton y Harrow, que son donde allí en Harrow y en Eton es donde se han creado, digamos, una tras otra las clases dirigentes del mundo entero. Lo mismo que en las universidades norteamericanas, digamos, estos también son portadores de sistemas educativos en el mundo, y en la medida en que tuvieron un imperio tan grande, estos sistemas educativos fueron exportados a muchísimos lugares. Las escuelas inglesas en la India, en Sudáfrica, en todas las antiguas colonias tienen estos sellos, y en esa medida su capacidad de reproducción es muy grande, porque ellos fueron un imperio gigantesco. Y esos esquemas periódicamente llevan a las rebeliones. Es una parte fundamental de lo que es la cultura inglesa y está atravesada por muchas censuras, desde lo que era el amante de Lady Chatterley, que es parte de la educación, porque en la parte de la sexualidad la educación de ellos era particularmente restrictiva. Era cuando había una prohibición de manifestar agrado por la sexualidad. Había una prohibición explícita. En la era victoriana se consideraba que las esposas deberían ser devotas, cariñosas, obedientes, pero indiferentes sexualmente, porque la procreación debía ser su única preocupación y el mantenimiento de la casa sus únicas pasiones. Entonces todo esto entra en crisis periódicamente y entra en crisis desde los 60. Es cuando se va a cuestionar toda la era victoriana en lo sexual y en lo pedagógico, y las dos cosas están estrictamente unidas. Todo esto va generando los muchos elementos de la cultura y es lo que le va a dar a la cultura británica esa mezcla de ser una sociedad tan tradicional y a la vez ser una sociedad tan futurista. Eso también es lo que permite las vanguardias. Además, hay una profunda contradicción que los hace complejos, y es que con esos sistemas de educación tan graves, con esas cantidades de tabúes y de represión sexual tan atávicos y tan complicados como todo ese concepto de la sexualidad de la era victoriana, que es precisamente el que va a combatir la revolución sexual y el que pone a la mujer en un estado digamos, no humano casi, porque las mujeres se convierten en reproductoras y en mujeres que solo deben pensar en eso. Entonces eso hace que las sociedades se bifurquen, que la prostitución sea una cosa gigantesca, porque con ese esquema sexual la gente no deja de ser la que es, sino que se desdobla, que las novelas sean tan retorcidas, que las hermanitas Brontë hayan tenido que pasar aventuras tan peligrosas para poder expresar algo tan simple como el deseo entre los seres humanos. Todo eso, digamos, hace que precisamente tengan que dar las grandes rebeliones, y por eso es que la revolución sexual y la revolución educativa son tan importantes dentro del esquema de represión que estos pueblos han manejado. Entonces hay muchas contradicciones, porque por un lado son así de tajantes y de represivos en la educación y en la sexualidad, y como fueron imperio, esa represión en la sexualidad se generaliza, y los códigos de lo que debe ser una esposa en términos de no tener derecho al placer y en términos de no disfrutar de nada distinto del mantenimiento del hogar van a considerarse las tradiciones en muchísimas culturas del mundo, no solamente la inglesa, y los códigos vienen de ahí, vienen de todos estos esquemas, y eso es lo que se revierte en los 60s, y eso es lo que de ahí en adelante va a llevar a todas las rebeliones. Figuras como Cyndi Lauper, sí, que son figuras absolutamente chocantes, intentan encarnar todo este tipo de símbolos. Entonces,
Tienen muchas contradicciones porque por un lado son tremendamente represivos y por otro lado son el pueblo que más ha aceptado y más ha acogido a los perseguidos de la tierra también. Porque ellos, en todas las épocas de las represiones y de las guerras en Europa, durante todo el siglo XIX, la gente era a Inglaterra, porque allá era el sitio de los libre pensadores, porque allá también es el sitio donde se han producido las ideas más revolucionarias y las ideas más amplias y las coberturas más grandes, los gérmenes de la Ilustración, el fenómeno del Parlamento. Entonces son políticamente muy amplios y sus costumbres son terriblemente represivas. Son también los que reciben a todos los refugiados y a los librepensadores, son los gestores de las grandes revoluciones y a la vez en la vida cotidiana tienen todas estas fuerzas de represión interna, y esto es importante entenderlo porque son un complejo de muchas cosas a la vez y van a generar tanto estos esquemas como unas posibilidades, porque precisamente todo esto hace que ellos también tengan una tradición de actores, la cosa más impresionante, porque son seres que son capaces de actuar cualquier cosa, son actores naturales por ese sistema de educación que tienen. Como están acostumbrados a guardárselo todo, ellos pueden ser cualquier cosa, se pueden mimetizar en cualquier actuación, y ellos tienen unos actores y han creado a nivel del cine grandes revoluciones. Culturalmente hablando son muy diversos y son muy ricos, y en el cine han generado cosas esplendorosas. Ellos han tenido los grandes actores, bueno, la tradición de Shakespeare les da una columna vertebral para toda la actuación y para todas las escuelas, y de ahí sale la gente como Sir Laurence Olivier, de ahí sale la gente como Peter O'Toole. Sir Laurence Olivier va a ser por excelencia el que va a representar todos los personajes de Shakespeare, y ese va a ser uno de los hitos de la actuación. Es más, todo el que se considera un gran actor va a interpretar a Shakespeare. Los ingleses se convierten en un parámetro de lo que es la actuación, de lo que es el teatro y de lo que es el cine. Y en el cine van a desarrollar grandísimas revoluciones también. Y ahí van a tener desde las figuras como Sir Laurence Olivier, desde las figuras como Peter O'Toole, en Adiós Mr. Chips, una historia sobre la educación, en Lawrence de Arabia, la epopeya de Lawrence apoyando la rebelión de los pueblos árabes en las épocas de las guerras de los árabes contra los turcos, desde todos estos personajes hasta actrices como Vanessa Redgrave, que siempre es una mujer rebelde, que interpreta el papel de Isadora Duncan también, como Glenda Jackson, que va a ser otra de las grandes de las tradiciones, que ella va a interpretar a Elizabeth Regina y va a interpretar también muchos géneros. Últimamente mujeres como Emma Thompson, que tiene la herencia de las grandes actrices inglesas. Y esta gente desarrolla un cine, empiezan a desarrollar toda una crítica como el cine de Lindsay Anderson, empiezan a desarrollar el cine tradicional, la riqueza que llevan en el teatro la llevan al cine. Y tienen actores como Oliver Reed, que va a ser también uno de los hombres que va a marcar mucho. Tienen los grandes directores, tienen toda una mirada absolutamente poderosa del cine, y el cine de ellos llega a todas partes. Es un cine profundo, es un cine crítico, es un cine también con un gran humor, es un gran cine de aventuras, y el producto de exportación del cine que más los ha dado a conocer en el mundo entero. Ellos tienen toda la flema que tiene personajes como Michael Caine, que puede hacer todas las interpretaciones más eximias, que puede, o como las más profundas, las de desde Funeral en Berlín, en todas las películas de espías, hasta las grandes o las comedias como lo que va a ser Educando a Rita, donde precisamente se cuestiona lo de las clases sociales. Eso siempre lo cuestionan porque las clases sociales han marcado muchísimo, entre ellos patrones de jerarquía en la educación. Entonces, una y otra vez ellos están llevando en el cine sus propias historias y se van reflejando en ellas. Tienen este tipo de actores, tienen a Michael Caine, pues ahí están todos los grandes, tienen a Rex Harrison cuando interpretaba a Mi Bella Dama, y ahí llevaba al cine la obra de Bernard Shaw. Tienen a Peter O'Toole, tienen a todos ellos, y tienen uno que fue el que los conoció, los hizo conocer en el mundo entero, y uno de los íconos, aparte por supuesto del Imperio, pero uno de los íconos que los va a hacer conocer a ellos en el mundo entero, y que por supuesto está al servicio de su majestad, tiene licencia para matar,
porque entre ellos, los policías y los agentes no pueden estar armados. Eso es una característica. Por lo tanto, si usted los mata, le meten en un problema muy grave, pero ellos no pueden estar armados. Entonces, el que tiene licencia para matar significa que puede portar armas, que eso allá es muy restringido. Ese es el agente 007, James Bond. Y el agente 007 es Sean Connery. Sean Connery lleva toda la mezcla de los elementos del glamour, de la flema, de la aristocracia, de la cultura británica. Es un personaje que en tiempos de la Guerra Fría representa el conflicto, pero sin meterse con lo caliente de las ideologías. Él simplemente se enfrenta a una organización que intenta apoderarse del mundo, que está representada por un hombre que es Spectrum, y que siempre los malos están según quien los acompañe. Si lo acompaña un chino, entonces están peleando contra los chinos. Si lo acompaña un ruso, están peleando contra los rusos. Pero no se meten, digamos, es una manera de tratar todo el tema de la Guerra Fría sin meterse en todas las especificidades ideológicas en que el cine norteamericano sí se mete. Porque, por ejemplo, el cine norteamericano es completamente propagandístico de la Guerra Fría a lo largo de todos esos años. Los británicos mantienen una actitud mucho más serena frente a eso y mucho más de aventuras. En lo importante en James Bond es todo el glamour, toda la vida que lo rodea, son todos los aparatos, todas las misiones, la espectacularidad. Todo eso va a hacer de él un personaje indispensable en cualquier referencia que se haga del Reino Unido. Él va a ser por excelencia, y Sean Connery va a ser la encarnación. Después van a tomarlo otros personajes y va a ser muy exitoso en tiempos de Roger Moore, el santo, que también venía de ser Simon Templar, y de Paul Pierceland parece estar tomando vuelo, y él viene también de Remington Steele. Esta gente viene de una gran cantidad de trabajo en el cine y en la televisión. James Bond se considera, digamos, como el ícono frente al cual el mundo entero lo referencia y lo relaciona. Pero esta gente tiene una tradición de actores, de producción de televisión, de producción de cine, de todo lo que va a ser la BBC como la gran productora de series de televisión y de cine de altísima calidad. Los experimentos de Plaza Sésamo, que son los experimentos educativos en el cual a los niños se les enseña con un criterio totalmente diferente a la aburrición. Vamos, en el campo del cine, la televisión, esta gente es absolutamente revolucionaria y a la vez lleva sus tradiciones. Entonces están llevando los grandes actores, las grandes actrices, los grandes personajes, y ahí usted ve muchísimas cosas de toda la complejidad que ellos son capaces de crear a nivel de la manera como ellos se muestran. Las producciones de sus grandes obras literarias son absolutamente impecables en versión de ellos mismos, saben mostrarse. Saben mostrar tanto sus miserias como sus esplendores. Saben llevar a cabo la manera como ellos han sido y son durante la historia. Tienen Richard Harris cuando interpreta a Cromwell. Ese es otro de los grandes actores que va desarrollando la tradición de cómo este pueblo se muestra a sí mismo. Y el experimento de Plaza Sésamo fue hecho, iniciado en los 60s. Es un experimento que va a cambiar mucho la relación de lo que es la pedagogía también para los niños, porque se hace desde el placer y desde el juego, se hace desde lo lúdico y no desde la memoria ni desde la represión. Entonces, ellos están desarrollando en esta época, en los 60s y en los 70s, y particularmente en los 70s, una gran cantidad de cambios internos. Después vendrán épocas más difíciles. La crisis energética es un golpe muy fuerte, pero ya después vendrán las épocas en que todo el mundo de los mineros va a desaparecer. El estado de benefactor va a ser cambiado por la globalización, por la era Thatcher. Llegará la guerra de las Malvinas, el gran desempleo, los tiempos de la globalización, los tiempos de Billy Elliot y de Full Monty, cuando las grandes industrias quedan desmanteladas. Se aproximan a otro ciclo
en el que van a tener un amplio crecimiento económico, pero por dentro van a tener grandes y profundos cataclismos internos. Ellos están todo el tiempo oscilando entre la grandeza y los cataclismos, entre la tradición y entre la vanguardia, y una mirada a todos estos aspectos siempre nos acerca un poco más a una cultura tan compleja como la que ellos tienen. La próxima vez viene la era Thatcher. Y con la era Thatcher vienen todas las consecuencias de una conservaturización del modelo neoliberal que empieza a implantarse allá, de la globalización que ellos empiezan a implementar y de los costos que ellos van a pagar por esos modelos económicos que hoy son toda la actualidad del mundo en el que vivimos y que allá empezaron a suceder en los años 80. Entonces, desde los espacios de las rebeliones escolares, desde los pupitres que están explotando en las escenas de The Wall, desde los punks con sus crestas, desde los conciertos en las aguas del Reino Unido, desde las rebeliones en lo profundo de esa cultura, hasta las imágenes glamurosas y exóticas de Sean Connery en la narración de Ana Uribe, en el momento en que se hace, no tiene ningún antecedente. Cuando empieza, porque además empieza muy temprano el experimento. El experimento empieza hacia los años 30 y es muy temprano para todo lo que sería después. Ya cuando empiecen las rebeliones de los 60, cuando empiecen todos los movimientos estudiantiles y todo eso, el experimento de Summerhill tiene en ese entonces una trayectoria muy amplia. El experimento de Summerhill lo que intentaba era concebir cómo sería la educación en libertad, cómo sería la educación si los niños tienen la libertad de crear, si la escuela, en lugar de destruir todas las manifestaciones de la individualidad, todas las manifestaciones de la creatividad, las incentiva. Si los niños, en lugar de ser una especie de prisioneros de un sistema educativo, se convirtieran en actores, partícipes y protagonistas de un proceso de educación. El experimento de Summerhill es uno de los patrones pedagógicos del siglo XX. Está basado en Freud, está basado en Wilhelm Reich, está basado en todas las teorías de vanguardias que se estaban moviendo en ese momento en todos estos elementos como una parte no de la intimidad familiar, sino una parte de la sociedad en la cual los niños deben estar protegidos de todo este tipo de cosas. Fue una larga pelea. Entonces, entre la distancia que hay en la educación durante la era victoriana, el énfasis en los modales, el énfasis en las maneras, el énfasis en no demostrar nada, en manejarse correctamente, todo este énfasis en los buenos modales, en la buena educación, en la palabra correcta, en el saludo que toca, es la fuente de muchísimas rebeliones en Inglaterra. Y es la fuente de la inspiración también de la búsqueda de otros experimentos. Entonces, uno de los grandes y más famosos experimentos de la educación en Inglaterra lo hace un personaje que nació en 1883 en Escocia, que se llamaba Neil. Este personaje va a cambiar la historia de la educación porque él va a crear una escuela en libertad. Una escuela que vaya a permitir que todos estos códigos sean cuestionados. Él estudió en la Universidad de Escocia. Pueden expresar ese tipo de emociones porque socialmente no está permitido. Esto se hizo particularmente complicado durante la era victoriana, porque durante la era victoriana las relaciones entre padres e hijos estaban marcadas por una gran distancia. Los padres no podían expresar, particularmente los padres varones, no podían expresar el afecto, los mimos hacia los hijos, por un lado. Por otro lado, también había una severidad. La figura del padre era una figura patriarcal, totalmente vertical, lejana, distante, una figura frente a la cual no podía haber ningún tipo de duda, ni muchísimo menos. Son relaciones totalmente autoritarias. Eso también lo señalaba Dickens en sus obras. Cómo los niños estaban totalmente, desprotegidos en manos de una autoridad paterna que era totalmente ilimitada. Esto no solamente en Inglaterra, esto también en el resto de Occidente. Llegar a formular los derechos de los niños
llegar a entender a los niños no como propiedad de sus padres, sino como individuos con derecho a unos respetos y a una vida propia, fue un proceso muy largo. Llegar a considerar buenas. La vez pasada estábamos hablando de la realeza y de todo el símbolo que había significado el mundo de la monarquía para los británicos. Y estábamos hablando de la educación, decíamos que íbamos a tocar un poco el tema de la educación. El tema de la educación en Inglaterra es muy importante porque el esquema educativo que ellos manejan es tan fuerte, tan represivo en términos de suprimir los sentimientos, la parte de la expresión de las emociones, de la expresión de los afectos, que genera muchas represiones. Y esas represiones generan periódicamente rebeliones. Se trata de un esquema educativo perpetuado durante mucho tiempo, en el cual los sentimientos son un asunto personal e íntimo que no debe ser mostrado ante los demás como si esto fuera un acto de exhibición, como si fuera un problema de pudor. Entonces, cuando usted muestra los sentimientos ante los demás, está como faltando a las leyes de la intimidad interior. De esa manera, los individuos manejan unos niveles de aislamiento grandes, porque no, durante 12 años fue profesor también en los colegios estatales escoceses, y después con otros compañeros basados primero en Dresden, hizo el experimento, y luego en Australia, y luego se volvió a Inglaterra, donde lo convirtió ya propiamente en una escuela que sería toda una línea en pedagogía. Él lo va a llamar Summerhill porque el colegio donde edificó este proyecto en Inglaterra estaba en un lugar llamado Summerhill, sobre una colina que se llamaba Summerhill, y allí fue donde empezó el experimento. La idea de Summerhill es concebir la libertad en los niños y la libertad en la educación. Y eso en Inglaterra resultaba totalmente revolucionario. Y resultaba totalmente revolucionario porque vienen los esquemas de la era victoriana. Y los esquemas de la era victoriana manejan un nivel de rigidez completamente inamovible. Esto en una sociedad además que estaba tan estratificada por clases sociales, donde desde el acento mismo usted ya estaba determinado a dónde iba, a qué lugares tenía acceso y a qué lugares no tenía acceso, qué tipo de educación le estaba dada y qué tipo de educación no le estaba dada. Este experimento